El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3404, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por estacionamiento Centro S.A., respecto al artículo 58, inciso primero del Código del Trabajo, y del artículo 17, inciso primero del Decreto Ley 3500. Tiene la palabra el señor relator, Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. El requerimiento respecto a las normas se interpone para que produzca sus efectos en la causa AFP Cuprum S.A. con estacionamiento Centro S.A., pendiente actualmente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y suspendida en su tramitación conforme a lo ordenado por la segunda sala de este tribunal. Misma sala que admitió trámite el requerimiento y lo declaró admisible. Posteriormente, estando en estado de pleno, se confirieron los traslados de fondo a los órganos constitucionales y a las demás partes, sin que aquellos ni ésta hicieran uso de dicho derecho. En la gestión invocada, la administradora de Fondo de Pensiones Cuprum demandó ejecutivamente a la sociedad requerente Estacionamiento Centro por cobro de cotizaciones previsionales adeudadas al trabajador Rafael Arriagada entre agosto de 2008 y noviembre de 2012 por alrededor de 1.700.000 pesos, más reajustes, intereses y recargos. La requerente opuso como defensa que los estipendios pagados al trabajador no eran imponibles, atendido que el mismo ya se encontraba pensionado con anterioridad. El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, por sentencia de 25 de noviembre del año 2016, rechazó la excepción y, aplicando las normas cuestionadas, acogió la demanda y ordenó a la requerente el pago de las cotizaciones morosas, deduciéndose posteriormente por esta el recurso de apelación que se encuentra pendiente. Las normas cuestionadas disponen que el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o organismos públicos. Y la otra norma dispone que los trabajadores afiliados al sistema, menores de 65 años si son hombres y menores de 60 si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10% de las remuneraciones y rentas imponibles. Expone que estos preceptos, en su totalidad o en subsidio en la parte que aluden al pago obligatorio de cotizaciones de seguridad social, son decisivos en la resolución del asunto y su aplicación en el caso concreto vulnera la Constitución, afirmándose nuevamente, y como se señaló como antecedente, que el trabajador fue contratado por Estacionamiento Centro y hasta el término de la relación laboral se encontraba pensionado por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Añade el actor que conforme al artículo 69, inciso quinto del DL 3500, el trabajador pensionado debe manifestar expresamente la voluntad en ese sentido, porque no se encuentra obligado a cotizar y en consecuencia el empleador no está obligado a retener ni pagar cotizaciones, salvo que medie la voluntad del trabajador ya pensionado. Esta interpretación ha sido asimismo sostenida por la Superintendencia, sin perjuicio de que la Corte Suprema ha hecho una interpretación diversa, concluyendo, como aconteció en la interpretación en la gestión pendiente, que el deber de cotizar es obligatorio para el trabajador y para el empleador, sin importar, según la interpretación de la Corte Suprema, si es que aquel se haya o no pensionado, quedando eximido de la obligación el empleador únicamente en el evento que el trabajador manifieste expresamente su voluntad de no cotizar, cuyo no es el caso. Estima el requerente que el criterio interpretativo anotado importa que, salvo la declaración de inaplicabilidad, la Corte de Apelaciones rechazará necesariamente el recurso de apelación, generando los efectos inconstitucionales que denuncia, y al efecto estima conculcadas en la especie los artículos 19, números 2, 24 y 26 de la Constitución. Primero, el artículo 19, número 2, ya que el empleador requerente estaría obligado a pagar cotizaciones previsionales a una AFP respecto a un trabajador exento de dicha obligación, lo que constituye una diferencia arbitraria a su respecto. En segundo lugar, se vulnera el artículo 19, número 24, porque la aplicación de los preceptos en la forma que se ha hecho en la gestión conculca el derecho de propiedad del empleador, que se ve compelido a pagar cotizaciones con dineros que no ha retenido y por ende debiendo soportar en su patrimonio el costo. Y finalmente se alude al artículo 19, número 26, en el sentido de que las normas afectan en su esencia el derecho de propiedad, privando al requerente del mismo. Finalmente se manifiesta que, de declararse la inaplicabilidad, no se afecta la garantía constitucional del derecho a la seguridad social, asegurada por el artículo 19, número 18 de la Ley Fundamental, porque el trabajador ya está cubierto en su estado de necesidad al haberse pensionado con anterioridad, lo que precisamente justifica el derecho del mismo a no seguir cotizando, salvo que exprese la voluntad en contrario.
La administradora de fondo de pensiones Cuprum S.A., como se señaló, no formula observaciones sobre el fondo. No obstante, puede consignarse que por presentación de foja 71 en la sede de admisibilidad, Cuprum sostuvo que dictó, conforme a sus facultades legales, resoluciones con mérito ejecutivo que fijaron el monto adeudado y luego demandó ejecutivamente de pago a la requirente, acogiéndose la demanda y rechazando la excepción de no ser imponibles los dineros, siguiendo en este sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema. Luego, pidió en esa oportunidad la inadmisibilidad del requerimiento por falta de fundamento plausible, aduciendo que en la gestión el tribunal ha actuado ajustado a derecho a sus competencias, conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución, que no se infringe el artículo 19, número 2, porque todos los cotizantes se encuentran en la misma situación sobre la base de un sistema igualitario y de cotización permanente. Y tampoco se infringe el derecho a propiedad, pues el patrimonio que soporta las cotizaciones es el del trabajador, actuando el empleador como mero agente retenedor de los dineros de aquel. A foja 110 se ordenó traer los autos en relación, señor presidente, y se ha anunciado en forma para alegar únicamente el abogado representante del requirente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra entonces el abogado Alejandro Artigas Barrenechea, hasta por 25 minutos por AFP, por la requirente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar el presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por las razones de hecho y derecho que procederé a exponer, haciendo presente solo respecto a la relación que ha sido completísima, la referencia que se hace a la sentencia de la Corte Suprema se ha dictado en causas distintas que tienen particularidades distintas, y en la gestión pendiente esta causa se encuentra aún en la Corte de Apelaciones de Santiago, tramitándose en recurso de apelación. Solamente para aclarar y evitar cualquier confusión al respecto. Respecto del análisis del caso concreto, podemos señalar que las normas impugnadas son las normas que consagran en general la obligación del trabajador de cotizar y la obligación del empleador de retener cotizaciones. Eso es la norma general respecto a la materia, pero se han dictado en un sentido absoluto, no contemplan excepciones. En el caso en particular, en la gestión pendiente, las características propias de este caso hacen que la aplicación de esas normas resulten, en el caso concreto, inconstitucionales, que produzcan efectos inconstitucionales, por las razones que vamos a señalar. Efectivamente, esta parte en el procedimiento en primera instancia, en el juzgado de cobranza laboral y previsional, presentó la excepción de no ser imponibles los estipendios pagados al trabajador, con el objeto de defender por qué no había retenido las cotizaciones previsionales, atendido que la ley no lo obligaba por las circunstancias particulares de este caso, habiendo un pronunciamiento de la Superintendencia de Pensiones del año 2012, el oficio ordinario 27941, que señala que entre paréntesis, este oficio fue dictado a solicitud en respuesta a una consulta de estacionamientos centro de esta parte, en donde señala que a través de ese oficio se hacía un cambio de la jurisprudencia administrativa, entendiéndose que los empleadores de trabajadores dependientes, pero ya pensionados, que ya reciben pensión, no tienen la obligación de retener ni el trabajador de cotizar, atendido que ya el estado de necesidad se ha visto resuelto por la pensión. Esa fue la respuesta muy clara y contundente respecto a la consulta de esta parte, por supuesto, la cual hizo respecto de sus trabajadores. La Superintendencia de Pensiones en el mismo oficio señala, y pido autorización para leer textualmente, en lo pertinente dice: analizados los argumentos esgrimidos en su presentación y considerando que se ha podido constatar en la práctica los trabajadores pensionados que mantienen relaciones laborales vigentes no enteran cotizaciones previsionales, se ha estimado procedente modificar la mencionada jurisprudencia administrativa de este organismo en los términos que se indican a continuación. Y más adelante señala que los trabajadores dependientes, y aquí vuelvo a citar,
que ya están pensionados han cubierto suficientemente la ocurrencia del riesgo por el cual se les ha otorgado el respectivo beneficio, de modo que no resulta necesario, para los mismos fines, mantener el pago de cotizaciones por los nuevos servicios prestados, salvo que así lo determine el propio trabajador. Ese ha debido ser el supuesto que tuvo en mente el legislador del artículo 69 del Decreto de Ley 3500, tantas veces referido, considerando precisamente las causales de otorgamiento de pensión para admitir la exención de cotizar, a saber, la vejez, que incluye la vejez anticipada y la invalidez total. Por lo tanto, el criterio es clarísimo y la respuesta es clarísima, siendo muy relevante señalar que el mismo Decreto de Ley 3500, en su artículo 94, numeral 3º, establece que la superintendencia, entre sus facultades, tiene la número 3, fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del sistema, refiriéndose al sistema previsional, con carácter obligatorio para las administradoras, refiriéndose a las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, esta interpretación es la interpretación que obligatoriamente debe aplicar la AFP en el ejercicio de sus funciones, cosa que no ha ocurrido al emitir la resolución de cobro que tiene mérito ejecutivo por lo demás. Por lo tanto, es efectivamente el trabajador quien tiene la opción, y si el trabajador hubiera manifestado su voluntad de que se le realizaran cotizaciones y que se le retuviera la parte pertinente de su remuneración, así se hubiera hecho, cosa que no ocurrió a pesar de que se le solicitó la manifestación de voluntad por escrito, que consta en autos una carta de estacionamiento centro a sus trabajadores en ese sentido, una vez habiéndose dictado este pronunciamiento por la Superintendencia de Pensiones. Respecto de las normas que estamos impugnando, efectivamente, como bien se señaló en la relación, muy probablemente, casi con certeza, estas normas van a aplicarse en el caso concreto, salvo que por la vía de este recurso se declaren inaplicables, toda vez que así se señaló en la sentencia de primera instancia, que se funda precisamente en el inciso primero del artículo 58 y en el inciso primero del artículo 17, perdón, del artículo 58 del Código del Trabajo y el inciso primero del artículo 17 del Decreto de Ley 3500. Por lo tanto, es muy relevante el asunto de la constitucionalidad en el caso concreto de estos autos. Las normas que entendemos que se vulnerarían son el artículo 19, número 2, el artículo 19, número 24 y el artículo 19, número 26. El artículo 19, número 2, respecto de la igualdad ante la ley, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, y señala en la parte pertinente el mismo numeral: ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. En concepto de este excelentísimo Tribunal Constitucional, y pido autorización nuevamente para poder leer la página 97 de la recopilación de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha señalado este excelentísimo tribunal: la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición. Así, se ha concluido que la razonabilidad es el cartabono estándar de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o desigualdad. En este caso, se pretende aplicar una norma que debería entenderse respecto de los trabajadores dependientes, pero no aún pensionados. Pretende aplicarse respecto del empleador de un trabajador que efectivamente fue un trabajador bajo contrato de trabajo dependiente, pero que durante toda la relación laboral estaba pensionado. Se pensionó antes, el año 2006, y empezó a trabajar en estacionamiento centro el año 2008, ya recibiendo pensión, y hasta que terminó esa relación laboral se mantuvo, por supuesto, como pensionado. De esta forma, la igualdad ante la ley implica tratar de manera diferente a las personas que están en diferentes. Y esas diferencias deben ser diferencias que
entendemos como esenciales o desigualdades esenciales. Nuevamente solicito autorización para leer en la misma recopilación de jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, en su página 99, dice: una igualdad esencial se aplica a personas o grupos de personas o situaciones que son comparables. Así se considera arbitrario y por ende inconstitucional tratar desigualmente a las igualdades esenciales, así como tratar igualmente a las desigualdades esenciales. Entendemos que en este caso tratar como no pensionado a un trabajador pensionado para efectos de la obligación de retener del empleador y la obligación del trabajador de cotizar es una diferenciación arbitraria porque existe aquí una diferencia esencial. Respecto de la norma del artículo 19, número 24, en la que se garantiza el derecho de propiedad, efectivamente, Estacionamiento Centro S.A. nunca retuvo, respecto del trabajador de la gestión pendiente, del caso concreto, nunca retuvo las cotizaciones previsionales por no estar obligado por la ley y por estar confirmado así por la institución que interpreta la ley de forma obligatoria, que es la Superintendencia de Pensiones, respecto a la consulta de esta propia parte, no hizo las retenciones porque no correspondía. Por lo tanto, de resultar obligado en la gestión pendiente por la aplicación de las normas que estamos impugnando, de resultar obligada esta parte a tener que hacer el pago, tendrá ese monto que salir del patrimonio de Estacionamiento Centro. No hay otra posibilidad, ya que la obligación de cotizar del trabajador no existe, menos existe la obligación de retener, y de no haberse retenido tendrá que salir del patrimonio de mi representada. Esto es de primera importancia, sobre todo atendido que en el evento de aplicarse las normas que estamos impugnando en el caso concreto, no tendremos cómo probar lo contrario, ya que en el artículo 3º de la ley 17.322 sobre cobranza judicial y previsional respecto a las cotizaciones previsionales, se establece la presunción de derecho de que el empleador que debió retener realizó efectivamente la retención. Por lo tanto, si se aplican las normas que estamos impugnando, tendremos esta circunstancia en donde no podremos ni siquiera probar que no se hizo y por qué no se hizo, porque la regulación no nos obligaba. Respecto de la norma del número 26 del artículo 19, que establece la seguridad de que los preceptos de la Constitución y las garantías que te establece o que las limiten en los casos en que autorizan no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. La aplicación de estas normas impugnadas, como también se señaló muy bien en la relación, afectarán el derecho de propiedad en su esencia, en su totalidad, no solamente alguna de sus facultades. Así, esta no sería una simple limitación del derecho de propiedad, sino que la vulneración esencial del mismo, y en este sentido así lo ha señalado también este criterio, este excelentísimo Tribunal Constitucional, en el mismo recopilación de normas, señala, y pido autorización para leer el párrafo pertinente: un acto de privación tendrá por objeto despojar, quitar, sustraer una determinada propiedad de su titular, mientras que el acto regulatorio tendrá por función determinar reglas a que debe ajustarse el ejercicio del dominio estableciendo un modo limitativo y menos libre para ejercer la propiedad de la cosa. En este caso no habrá ni un modo menos libre, ni una limitación, ni una regulación, sino que simplemente habrá que destinar del patrimonio de Estacionamiento Centro dinero para poder hacer los pagos de cotizaciones a las que no está obligado. Esas son las normas que creemos vulneradas en este caso en concreto. Creemos que al dictar la resolución de cobro, la FP, resolución que tiene mérito ejecutivo, está actuando extralimitando las funciones que la ley le otorga, toda vez que la interpretación del oficio de la Superintendencia de Pensiones tiene carácter obligatorio para la misma FP, no es optativo si es que lo aplica o no. Señaló el mismo oficio que las cotizaciones respecto a trabajadores pensionados
no debían hacerse, no debían retenerse, salvo que el mismo trabajador así lo solicitara, cosa que en el caso no ocurrió, no se acreditó así en el proceso en primera instancia, no se ha acreditado así en la Corte, no se ha acreditado así tampoco en este procedimiento. Por lo tanto, el actuar de Estacionamiento Centro ha sido siempre coherente y la aplicación, creemos, de las normas que estamos impugnando tendrían claramente los efectos inconstitucionales que hemos señalado. Eso podemos señalar en este alegato. A modo de conclusión, solamente reiterar que las normas que estamos impugnando, si no se aplican, se va a resguardar el cumplimiento de las normas constitucionales. Pero estas normas, el inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo y el inciso 17, es el inciso primero del artículo 17 del Decreto Ley 3.500, son las normas que fundan la sentencia del caso de la gestión pendiente. Por lo tanto, estimamos de primera importancia el análisis de los efectos inconstitucionales que esta pueda tener. Con esto terminamos este alegato, solicitando a este excelentísimo tribunal que acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en todas sus partes por los argumentos que hemos señalado en este alegato y en el proceso. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro Letelier, ministro García. Ministro Vázquez, perdón, no lo había visto. Ministro Letelier. Ah, ya. Ministro Vázquez. Señor abogado, buenos días. Buenos días. Me gustaría que me aclarara un poco más este requerimiento en un punto, porque estamos hablando de un trabajador que está pensionado. Sí. Y la norma del artículo 17, inciso primero, que se ha impugnado acá y se ha repetido la inaplicabilidad, independiente que se haya mencionado y se haya hecho presente en la sentencia, es una norma que está referida a los trabajadores que no han jubilado. ¿De qué manera, menores de 65, menores de 60 en el caso de las mujeres, de qué manera esa norma produce un efecto inconstitucional respecto a un trabajador que ya está cotizado, independiente del tema de la discusión de fondo? Bien. Por si acaso, sin entrar a simplemente enunciar cuáles son los artículos de la Constitución que podrían ser vulnerados, sino que quiero que me haga la relación concreta, ¿cierto?, de inconstitucionalidad que usted ve en este tema. Bien. Partiendo de la base de que en la gestión pendiente, en este caso en concreto, la norma, su aplicación producirá efectos inconstitucionales. Efectivamente, lo que señala el artículo 17 del Decreto Ley 3.500 es consagrar la obligación del trabajador de cotizar y señala salvo que en el caso del hombre tenga 65 años o en el caso de la mujer tenga 60. ¿Ya? En este caso en concreto, por las circunstancias particulares de este caso y por la interpretación que ha hecho dentro de su facultad de la Superintendencia de Pensiones, efectivamente el artículo 17 no distingue entre trabajadores pensionados o no pensionados, habla de los trabajadores. Y efectivamente el trabajador pensionado se podría entender que está dentro de la norma del artículo 17, si la aplicamos pura y simplemente como está en el texto en el Decreto Ley 3.500. En atención a la interpretación correcta y obligatoria para la FPE que hace la Superintendencia de Pensiones, es que la distinción entre trabajador pensionado o no pensionado toma relevancia. Porque lo que está detrás de esto, más allá de los argumentos de texto y las normas en concreto, es el principio de la suficiencia de la seguridad social, que informa la seguridad social, es decir, las obligaciones de cotizar, las obligaciones en general de la seguridad social, deben seguir un principio de suficiencia, que es que la obligación que afecta el patrimonio, es decir, la obligación de retener, cumpla con solucionar este estado de necesidad social de manera suficiente y no más allá de lo suficiente. Existiendo ya una pensión, respecto en este caso en concreto, este trabajador está mencionado en Capredena, ¿ya? Varios años antes de entrar a trabajar en la empresa a la que yo represento,
ya recibía la pensión y la recibió durante toda la relación laboral. Por lo tanto, lo que entendió la Superintendencia de Pensiones, a nuestro juicio, de manera acertada, es que esa pensión ya era suficiente para resolver el estado de necesidad propio de la obligación de la Seguridad Social. Muchas gracias. Ministro García. Perfecto. Nadie más, entonces concluida la vista de la causa. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un alto de 5 minutos y continuamos.